quiero que observemos hoy, y vamos a retomar parte de lo que dijimos en la clase pasada, vamos a mirar del verso 2 al verso 6, porque ahí encontramos los propósitos. Quiero que miren su Biblia y haga un círculo en la palabra para, que encuentra ahí. ¿Cuántos para encuentra? Hasta el verso 7. ¿Seguro? ¿Cuántos paras hay? Verso 1, ¿cuántos para? Verso 2, ¿cuántos para tiene? 2. Verso 3, 1. Verso 4, ¿cuántos van? 4. ¿Y el verso 6? 1. ¿Cuántos tiene? Entonces vamos a descubrir acá que el libro de Proverbios tiene 5 para. Podemos traducir la palabra para ganar, para adquirir. Usted sabe, en método de estudio bíblico, cada vez que usted se encuentra con la palabra para, se detiene y pregunta, ¿cuál es el propósito? Siempre un para le va a decir propósito. Y aquí usted va a encontrar que esta palabra para, cada vez que comienza una frase con esta para, la idea es propósito, sacar beneficio, ganar. Este libro fue escrito para darle fama, no para darle fama al autor. Ahora, ¿recuerdas que te decía, y esto para que lo tengan en mente, porque he escuchado a muchos que critican el libro de Proverbios como que tiene una mentalidad machista y releva o rebaja a la mujer? Porque si tú tomas la palabra mujer, te vas a encontrar con la mujer extraña, con la mujer ramera, la mujer insensata, o la mujer necia, y casi el proverbista le dice, guárdate de la mujer extraña. Como que casi pareciera que le está diciendo, las mujeres ¿qué? Son malas. Pero no es así. Es que el auditorio principal fueron varones. Si hubiesen sido mujeres, ¿cuál hubiese sido la advertencia? Cuídense del hombre insensato, imprudente, etc. Pero ojo, que es el libro de Proverbios quien dice que el hijo debe seguir la enseñanza ¿de quién? De la madre. Y cuando utiliza el término enseñanza o instrucción, el escritor escribe la palabra Torá. La Torá es ley. La Torá era lo que los hijos, la nación de Israel debía sí o sí obedecer, porque es el mandato ¿de quién? De Dios. También habla de la mujer sabia. ¿Y qué describe el Proverbio 31? ¿De quién habla? Habla de la mujer virtuosa. Es decir, que el escritor a los hebreos ¿qué? No rebaja a la mujer, pero en su auditorio original, y esto es la importancia cuando interpretamos las escrituras, primero debemos ir al auditorio original. Con eso en mente, como una clase, el proverbista le dicen, hey, estos son los propósitos que están encerrados en el libro de Proverbios. En primer lugar, para ganar obediencia y reverencia. Verso 2 comienza con la palabra para entender. Detengámonos ahí. La palabra entender, yadá en el hebreo, tiene una gran variedad de significados, pero básicamente describe a una persona que, escúcheme bien, discierne, que descubre, que conoce. Presta atención. Los proverbios fueron entregados para que nosotros podamos discernir. Discernir. ¿Qué es discernir? Analizar. Uno de los propósitos, ¿sí? Deducir. Uno de los propósitos que la iglesia tiene con una clase como la nuestra es enseñar a los hermanos para que ellos aprendan ¿a qué? A discernir. No todo creyente que conoce tiene la capacidad ¿de qué? De discernir. Menos aún los muchachos en su juventud, porque aún todas sus hormonas no están desarrolladas, también no tienen toda la capacidad para poder ¿qué? Discernir. Ahora, no es lo mismo
discernir que memorizar. Si bien es cierto, el memorizar es una parte importante de nuestra capacidad, en cierta forma es la más sencilla. Aunque algunos digan, a mí no se me queda nada, pero en cierta forma el memorizar es una capacidad sencilla. ¿Basada en qué? En la repetición de los conceptos, pero discernir requiere la habilidad ¿de qué? De analizar. Cuando un creyente, cuando un joven comienza a crecer, para entender cuando él comienza a discernir. Proverbios nos va a presentar la influencia, lo vamos a ver en este capítulo, de los malos amigos, de la mujer extraña, de la borrachera, del sexo ilícito, de los malos negocios, de los malos lugares, de los malos consejos. Pero si ese muchacho, si esa persona, si ese creyente no logra discernir, no podrá ser nunca un hombre o una mujer sabia. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado ¿a dónde? Al diario vivir. Dice, para ganar, para adquirir, para discernir, ¿qué cosa? Sabiduría. El término sabiduría acá va a aparecer en este libro 45 veces. Y la sabiduría tiene que ver acá en el libro de Proverbios en aplicar los principios de la palabra de Dios al diario vivir. Es recolectar la ley de Dios. Es recolectar la enseñanza de los profetas y llevarla al aspecto práctico de la vida. La sabiduría es el orden establecido por Dios para el diario vivir. Un orden opuesto, escúcheme bien, al caos. Las mujeres y los hombres sabios tienen la destreza de comprender el significado de una situación y entender lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cómo enfrentar, cómo responder correctamente frente a los problemas. La mayoría de las personas no sabe eso. Esta clase de sabiduría tiene que ver principalmente con moralidad, tiene que ver con una conducta justa delante de Dios en primer lugar y también delante de ¿quién? De los demás, del prójimo. Mira conmigo el verso entonces, para ganar obediencia, verso 2, para entender sabiduría y ¿qué más? Y doctrina. El término doctrina acá, musar, significa disciplina. Disciplina. Otra versión traduce como corrijan su conducta. Es una palabra que significa disciplina, puede incluir castigo, puede incluir también corrección. Tiene que ver con aquello que uno aprende no solamente a nivel cognitivo, a nivel mental, sino que lo aprende a nivel de la experiencia del diario vivir. Se nos enseña claramente lo que debemos y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, se nos enseña en el libro de Proverbios, y esto tiene que ver con disciplina, con enseñanza, con aprendizaje. Se nos enseña algo acerca de cómo usar nuestra boca en el libro de Proverbios. Por ejemplo, vamos, algo clave del libro de Proverbios. Ese es Salmos. Al libro de Proverbios. En las muchas palabras no falta pecado. O aún el necio, cuando calla, es contado ¿qué? Como sabio. La vida y la muerte están ¿en qué? En poder de la lengua. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Nos enseña entonces Proverbios a aplicar estos principios y disciplinarnos en nuestra vida porque te enseña la prudencia, te da la disciplina, te da la doctrina para saber qué hacer. No respondas al necio con su necedad. Interesante. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Estamos en el verso 2. Dice, para entender qué cosa, para discernir sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento de Dios al diario vivir, capítulo 1, verso 2. En segundo lugar dice sabiduría y doctrina.
Luego, para ganar discernimiento, dice el verso 2, ¿para qué? Conocer razones prudentes. La palabra conocer significa separar, significa discernir, entender, considerar, percibir. Más fácil, le explicaba la vez pasada, leer entre líneas. ¿Qué es leer entre líneas? Entender el significado de lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, podemos entender el significado de las palabras, pero no, ¿cómo diría? En inglés se llama el meaning, detrás de una frase que está la idea principal. Y hay gente que tiene problemas de discernir, porque solo lee linealmente o lee literalmente y no logra percibir qué cosa. La idea, el mensaje. Es por eso que Proverbios ayuda para separar, para entender, para tener esa capacidad de percibir. Jamás la va a tener un creyente o un joven si no conoce la palabra de Dios. El libro de Hebreos, míralo conmigo en el capítulo 5, por favor, libro a los Hebreos, en el capítulo 5, observa el verso 13, Hebreos capítulo 5. 13 o 13. 13, dice el texto, todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto. Ok, uno lee leche ahí. ¿Qué entiende? Hebreos capítulo 5, verso 13. Cosas muy básicas. Leche, ¿qué entiende usted por leche? No alimento sólido. No, usted está interpretando. Pregunto, ¿qué entiende usted por leche ahí? ¿Qué es leche? Sí, es un alimento líquido, blanco, proveniente ¿de dónde? De la vaca o de la madre, que es un alimento predigerido y que es un alimento básico en el desarrollo primario de toda ¿qué? Persona. Eso es leche. Tal vez hoy nos complicamos porque antes la leche, cuando nos llegaba a casa, era leche. Pero ahora uno va a comprar leche y usted tiene por lo menos 11, 12 variedad de leche. Y exactamente, no solamente ahora tenemos leche de vaca o de animal, sino que tenemos leche de ¿qué? De soya, leche de almond, ¿cómo se llama almond? De almendras, etc. Ok, volviendo acá, la idea. Cuando uno es literal, solo lee leche, pero aquí, como explicaba el hermano, la leche está utilizada ¿en qué sentido? Que ya creyentes necesitan no solamente alimentarse con aquel alimento básico en su vida, sino que ya necesitan alimento que es sólido. Entonces el escritor dice lo siguiente, todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto, es inmaduro, no logra discernir. ¿Qué dice Proverbios? Para conocer qué cosa, no tiene la capacidad de discernir. Y aquí en el libro de Hebreos no tiene la capacidad de discernir, porque es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. Y agrega, porque es niño. ¿Cómo están tus decisiones? ¿Son correctas? ¿Honran a Dios? ¿O no? Generalmente para el hombre nuestras ideas son correctas, pero si no es para Dios, no es correcta. Sí, mi pregunta es otra. ¿Sus decisiones honran a Dios? ¿Son prudentes? Por ahí a veces hay creyentes que no saben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no han alcanzado en sus vidas, ¿qué cosa? Madurez. Siguen siendo ¿qué? Niños. Y ahora, cuidado, que no estamos hablando de conocimiento. Porque usted puede adquirir conocimiento y seguir siendo una persona, como dice acá, que no tiene la capacidad de separar razones, volviendo a Proverbios, razones que son
prudentes, prudencia. La prudencia es perspicacia, que tiene la capacidad de entender cosas difíciles de forma clara, simple, pero a la luz de la palabra de Dios. No simplemente la capacidad intelectual, porque no todos los que estamos en este auditorio tenemos la misma capacidad. Para que a mí se me queden verdades, versículos, cosas, yo tengo que leerlas, repasarlas, volver a repasarlas. Pero hay algunos de ustedes que lo leen una vez. ¿Y fue qué? Suficiente. ¿Cómo es su capacidad para retener información? Yo los miro de acá y yo diría, ustedes son bárbaros. Son increíbles. Porque no les veo nunca tomar un apunte. Yo entiendo entonces que ustedes ¿qué? Entienden todo, lo agarran todo. ¿O no? ¿O no? Entonces, ahora, el sabio aumentará su saber. ¿Qué tiene que hacer ahora? Comenzar a traer su cuadernito, marcar su Biblia, marcar sus versículos. Ahora, escúcheme bien, Proverbio nos da la capacidad, escuche bien, para juzgar, para evaluar, para discernir entre las alternativas que diariamente nosotros recibimos. Por eso, usted en la vida tiene opciones. Tiene opciones. Pero escúcheme bien, usted puede obrar bien y aún así tener mala moralidad. Entonces, podemos tener ¿qué? Buenas acciones y aún seguir siendo ¿qué? Escúcheme bien, presta atención, acá, escúcheme acá. Una buena intención con una mala definición produce una mala acción. Una buena intención con una mala definición produce una mala acción. A usted le dieron una responsabilidad, usted está a cargo. Usted puede convertir esa autoridad en autoritarismo y comenzar a mandar. Oh, me dieron la responsabilidad y tengo que hacerlo bien. Pero cuando esa autoridad se vuelve abuso, ya no es autoridad. ¿Qué es? Autoritarismo. No es lo mismo sumisión que servilismo. Una mujer que dice, no, yo soy sumisa a mi esposo y le sirvo y le saca hasta los calcetines para que no se mueva, ese servicio se vuelve servilismo. No es sano. Por eso, una buena intención con una mala definición va a producir una mala acción. Y a veces nosotros como esposos, cuando nos discutimos con nuestras esposas, le caemos con sus responsabilidades conyugales. Por eso Proverbios nos ayuda acá a conocer qué cosas, razones que son ¿qué? Prudentes. Prudencia. Si hay algo que nos falta, ¿qué es? Ser personas prudentes. Verso 3, pues quiero terminar hoy. Para recibir. La palabra aquí es, la persona debe darse cuenta que necesita algo. Aquí la palabra se ilustra como arrancar uvas y comerlas, disfrutarlas. La persona debe recibir, la persona debe admitir qué cosa en su vida. Mírelo, ¿qué debe admitir en su vida? El consejo de prudencia. La idea aquí tiene que tener disciplina para ser instruido, para ser corregido, y debe recibir el consejo de prudencia. La palabra prudencia acá, sacal, es control de uno mismo, sensatez, moderación, cautela, equilibrio. La prudencia es vital y nos ayudará a preverle el peligro que está más adelante. El avisado, ¿qué hace? Ve el peligro y como ha aprendido prudencia, ¿qué hace? Lo evita. ¿Qué acciones comete una persona imprudente?
La mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, son personas imprudentes. Se mueven en lugares peligrosos, con personas peligrosas y en horarios que son también peligrosos. Lo veo a veces con mis hijos, nosotros les damos permiso, pero un joven imprudente llegará a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 y ni siquiera va a levantar el teléfono para decirle a los padres que estoy bien. Ahí tenemos a un papá y una mamá con la presión en las nubes, desesperado porque no sabe dónde está su hijo, con quién está su hijo, con quién está su hija. ¿Qué le falta a ese muchacho? Prudencia. Prudencia. Es necesario estar dispuestos a recibirla para tener una vida de justicia, de juicio y también de equidad. Esa prudencia. Pero como dice acá, para recibir significa adquirir. Yo debo quererla. Yo debo o yo quiero recibirla. ¿Qué consejo? Primero, consejo de prudencia. Segundo lugar, de justicia. La justicia tiene que ver con rectitud, conforme a la palabra de Dios, es decir, una vida de integridad. Juicio, que es ecuanimidad, igualdad, y finalmente equidad, imparcialidad, equilibrio. Alguien que es justo realmente con los demás, que tiene justicia y equidad. Usted puede tener justicia y no tener equidad. ¿Lo tiene? Puede tener equidad o pretender tener equidad y no sabe tener justicia. Vivimos en un mundo corrupto. Alrededor nuestro hay serios conflictos espirituales. Hay que saber vivir con personas, escúcheme bien, que no tienen los mismos valores espirituales que nosotros. Y uno de nuestros grandes errores es querer cambiar a la otra persona. Escúcheme bien. Ni siquiera usted puede cambiarse a sí mismo. ¿Cómo puede pretender que cambie quién? Otra persona. La mayoría de nuestros conflictos conyugales son ¿cuáles? Que yo quiero cambiar a mi cónyuge. Estamos más expuestos a personas que no quieren tener nada que ver con las declaraciones morales de Dios. Vivimos en ese mundo y aún estamos ahí. Ahora, escúcheme bien. En la convivencia, ¿por qué es tan importante justicia, juicio y equidad y prudencia? Escuche bien. Una mala actitud con una mala reacción, ¿qué producen? Una mala acción. Ok, por ejemplo, yo tengo mal carácter y le hablo a mi esposa fuertemente. ¿Por qué no me tienes la comida? Y mi esposa, yo tuve una mala actitud. Y mi esposa inmediatamente tiene ¿qué? Una mala acción. Bueno, prepáratela tú. ¿Qué produce? Una mala acción. No sé si me explico lo que le quiero decir. Que a veces nuestros problemas son, alguien tiene una mala actitud y la otra persona responde con otra mala actitud o con otra mala reacción, reacciona, ambos van a tomar una mala decisión. Porque inmediatamente, ¿qué aflora? El ego. El ego. ¿Me heriste? ¿Me hirió? Mi yo. Y frente al yo, frente a eso, ¿cuál es la tendencia normal? Protegernos, rechazar, contestar. Si un hombre tiene un mal carácter y la esposa le contesta a esa misma altura, ambos van a poder comunicarse, entenderse, llegar a algún acuerdo, van a poder solucionar. Por eso, una mala actitud con una mala reacción producirán siempre una mala acción. Es por eso que Proverbios dice, hey, tienes que aprender,
tienes que recibir, tienes que admitir que necesitas el consejo, la doctrina, la enseñanza, la disciplina, el entrenamiento. ¿El consejo de qué? De prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. ¿Para quién? Para uno mismo. Letra D. ¿Cuál sería? Verso 4. Vamos al verso 4 de Proverbios. Mira qué interesante, para ganar discreción y propósito en el caminar, verso 4. Este objetivo es un poco diferente de los otros, porque están dirigidos especialmente a personas a las cuales el libro de Proverbios les llama ¿cómo? Verso 4. Los simples y también los jóvenes. Primero, los simples. La palabra hebrea es petí. Son personas indoctas, ingenuos, sin contenido, abiertos a todo. Son las personas inexpertas, sin experiencia, que necesitan ser enseñados. ¿Sabes que la palabra simple, petit, acá en hebreo, significa abierto, espacioso, amplio? En otras palabras, que están en blanco porque no tienen contenido. Mejor dicho, para entenderlo, fácil de ser influenciados. Fácil de ser influenciados, sea para bien o para mal, porque no tienen contenido. ¿Lo tiene? Ese es un simple. Mira, 14:15 de Proverbios, 14:15. ¿Qué dice ahí? Proverbios capítulo 14, verso 15. Alguien que lo lea fuerte. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Por qué el simple todo lo cree? Porque no tiene convicción. No tiene convicciones, no tiene contenido, no tiene fondo. No tiene madurez porque no tiene ¿qué cosa? Edad. Contenido. Es inmaduro en edad, pero también es inmaduro mentalmente. Proverbios 14:15. Puede ser fácilmente engañado. Por lo tanto, ¿qué necesita el simple? Antes de ir a la palabra acá de ser enseñado, sagacidad, también utiliza el término joven. Y a los jóvenes. ¿Lo encuentras ahí? El joven es infantil. Es una persona sin criterio, que es ingenuo, muy influenciable. Para Salomón, los jóvenes pueden ser los niños, los adolescentes o los que aún son solteros y están en casa. Proverbios 22:6 dice, instruye a quién. Ahora, el niño acá para Salomón no es solamente el pequeñito. Es el niño, es el adolescente, es el joven que aún está soltero y ¿qué? Y que vive en casa de sus padres. Ahora, volviendo acá, hemos dicho, ¿qué necesita? Mira, para ganar discreción y propósito en el caminar. Para dar sagacidad, ¿a quién? A los simples. ¿Qué necesita el simple? Sagacidad, escúcheme bien, sagacidad es astucia, perspicacia, prudencia, capacidad para manejar los asuntos prácticos. En otras palabras, sentido común, discernimiento, prudencia, discreción, astucia. La idea es tener la capacidad de ver más allá de las cosas. Un niño ve la estufa encendida y el color rojo. ¿Tiene la capacidad de darse cuenta que eso es un peligro si se acerca demasiado? No. Lo va a aprender en el tiempo. Cuando ya las cosas ¿qué? Pasaron. Hay un dicho argentino que me gusta mucho, dice, quien se quema con leche, cuando ve la vaca llora. ¿Entiende la idea? Ya aprendió. Es por eso que los que no tienen consistencia, lo simple, necesitan adquirir esa astucia, esa sagacidad, en el buen sentido de la palabra. Me refiero discernimiento, la capacidad. ¿Y los jóvenes qué necesitan? Primero, inteligencia y en segundo lugar,
necesitan también cordura, inteligencia, el saber conocer la verdad y conocer a Dios. Y cordura, que significa discreción, capacidad de reflexionar, la habilidad de planear con astucia. Esa misma palabra puede ser utilizada también para el mal. Sigamos porque ya tenemos poco tiempo. Letra E en su apunte, versos 5 y 6. Para cultivar agudeza de mente en el camino. Verso 5. Me encanta esto. Si bien es cierto, los proverbios fueron escritos primero para muchachos entre 15 y 25 años, no nos deja fuera. De hecho, la mayoría de los que estamos acá quedaríamos fuera de la instrucción. Pero mira cómo somos incluidos y me gusta este versículo. ¿Qué dice? Oirá el sabio. ¿Quién es el sabio? Es el que camina con Dios, que conoce la palabra de Dios. El verdadero sabio siempre aprende, siempre está queriendo conocer más. Aprende aún del ignorante. Aprende aún de la naturaleza. 6:6, mira a la hormiga. Aprende. ¿Qué hace? Oirá, ¿quién? El sabio, y aumentará el saber. Wow. Lekak indica aprendizaje que se adquiere. Uno nunca deja de ¿qué? De aprender. Yo me pregunto por qué una clase como la nuestra, como la que tenemos allá, ¿por qué los hermanos no vienen? Una, se creerá que ya se sabe, pero mira lo que dice acá. Oirá el sabio y aumentará el saber. Observa el capítulo 9, verso 8, me gusta ese texto, 9:8. Oh, mira qué interesante. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Pero qué? Corrige al sabio. ¿Y qué? ¿Por qué el sabio te va a amar más? ¿Por qué? Porque oirá el sabio y aumentará el saber. Porque quiere conocer más. Pero en los últimos días, los últimos meses, ¿lo han confrontado a usted? ¿Han venido a decirle algo? ¿O a corregirlo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Justificarse? ¿No aceptar la crítica? ¿No aceptar la corrección? Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido que dice adquirirá consejo. ¿Sabe que esta palabra consejo significa aprender a conducir un bote, un barco? Aprender a conducir su vida. Esta es la palabra que comúnmente, takbulá en el hebreo. Esta palabrita significa tomar el timón de un barco, darle dirección. El sabio, el entendido, cuando aprende, cuando recibe consejo, aprende a dar dirección a su vida. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Consejeros, esa palabra consejo significa amarrarse al timón para dar dirección a la vida. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Porque no saben conducir, ¿qué cosa? 14, no saben conducir la barca. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá, ¿qué cosa? Takbulá, consejo, persuasión, destreza en la dirección de la vida. Mira el verso 6. Para entender, ¿qué cosa? Proverbios y declaraciones. Fíjate que aquí, en el verso 2, también se utiliza la palabra entender. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Pero yadá significa percibir. Acá la palabra hebrea, entender, es la palabra bin, que significa separar, distinguir, hacer una distinción. En yadá tiene que ver con conocer, con comprender, con discernir. Pero acá tiene que ver con aprender
a separar. ¿Aprender a separar qué? Proverbios, estoy en el texto, proverbios y declaraciones. Queridos, la vida consiste en ideas. Si te hace bien, si te gusta, hágalo. El sabio va a poder ¿qué? Diferenciar. Darse cuenta que esa frase, que es muy popular, que es muy conocida, es muy ¿qué? Antibíblica. Pero si no tiene yadá, ese entender, ese aprender a separar, porque hay proverbios, hay frases, hay ideas que son buenas, hay declaraciones que son lindas, pero si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Esa es una idea, que el sabio necesita aprender a ¿qué? A separar. O yo quiero, hay que vivir la vida. ¿Qué está queriendo decir? Cuando alguien dice, yo quiero vivir la vida. A veces mis hijos dicen, los tiempos cambian. Tiene razón. Pero hay que aprender que los tiempos cambian, los hombres también. Pero la verdad de Dios no cambia. Por eso necesita que entender proverbios y declaración, palabras de quién? De sabios. Y además que, y sus dichos profundos. Salomón fue un capo, un crack en esto. ¿Te acuerdas que vino a visitarlo, Primero de Reyes, capítulo 10, una reina, la reina de Sabá, y vino a hacerle preguntas, enigmas? ¿Recuerdas el caso de quién fue? ¿Sansón? Con sus enigmas. Aprenderá el sabio, el prudente, a través de proverbios, a conocer estas verdades. Termino con el verso 7, ya el tiempo se acabó. Aquí el verso 7, cerramos acá, es el propósito o la tesis principal del sabio. ¿Cómo comienza? Verso 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Aquí es la base principal. Nadie puede tener esta sabiduría si no tiene ¿qué cosa? Temor de Dios. La palabra principio, reshit, significa el Génesis. Génesis 1.1 dice, reshit, barak Elohim. En el principio creó Dios. La palabra aquí, reshit, significa la base, el fundamento. No puede haber sabiduría divina si no sentimos, si no tenemos, mejor dicho, ¿qué? Temor de Dios. Ahora, ¿qué es temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Palabra que aparece 18 veces acá en el libro de Proverbios. No es miedo, sino que es una actitud de no querer hacer algo que ofenda ¿a quién? ¿Qué dice el 8.13? Capítulo 8, verso 13. 8.13. 8.13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. 8.13. Bien fácil. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. No puedo aborrecer el mal si no conozco a Dios, porque Él me enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. El temor al Señor es la puerta de entrada a la sabiduría y el camino para crecer en ella. Temer no es tener miedo, sino reverencia, confianza, respeto. Incluye tener obediencia, acatar sus instrucciones. Alguien me llamó por teléfono y me decía, usted no le diga más a la gente que a Dios hay que temerle. Yo soy ateo y nunca me va a convencer diciéndome que yo tengo que tener temor de Dios. ¿Qué no entendió? Que temor no es miedo, pero en esencia, un hombre inconverso debe tenerle ¿qué? Miedo a Dios, porque Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Pero cuidémonos, el temor de Dios es reverencia, es prudencia, reconocimiento, es
obediencia. Mire el contraste. ¿Quiénes? Los insensatos que hacen, desprecian la sabiduría y la enseñan. Esa palabra insensatos va a aparecer varias veces en el libro de Proverbios. Y hay por lo menos 3 palabras que se traducen insensatos. Solamente les defino acá la palabra, es evil, E-B-I-L, evil, que describe a aquella persona que rechaza las cosas de Dios con arrogancia. Porque hay otro insensato que es, por así decir, un tonto, que no importa cómo le enseñe el maestro a esa persona que no le entra, porque es insensato, como tonto en el sentido de que entiende la palabra tonto, que no se le explica, ¿y qué? No, yo fui tonto para las matemáticas. A mí me costó un mundo las divisiones. Lo único que yo sabía que al final tenían que terminar en 0. Y yo hacía una pirámide descendente y al final terminaba ¿qué? En 0. Me costó que entraran ¿qué? Tuvieron que contratar a alguien que me viniera a enseñar las divisiones. Me costó. Pero este no es el insensato de acá, sino aquí es aquel que es arrogante. Aquel que rechaza violentamente, porque dice el insensato ¿qué hace? Mira la palabra fuerte, ¿qué hace? Desprecia, ridiculiza, intenta ridiculizar las cosas de Dios. ¿Sabes que en Romanos 1:22 dice así? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí está, insensatos ¿qué hacen? Desprecian, ¿qué cosa? La sabiduría y la enseñanza. Mientras el sabio ¿qué hace? Teme a Dios. Aprende a vivir. Guarda prudencia, porque el libro de Proverbios nos enseña cómo vivir. 3 palabritas que nos ayudan, 3 cosas que nos ayudan a tener temor de Dios. Primero, reconocer lo que Dios es. Segundo, disposición para rendir nuestra voluntad a Él. Y tercero, dispuestos a acatar lo que Dios dice. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en el día de hoy por esta clase que hemos tenido, Señor. Te agradezco por la disposición de mis hermanos de estar junto a nosotros. Nos encomendamos en tus manos y te agradecemos por este tiempo, pidiendo también que tú bendigas a los hermanos que nos están tal vez viendo o nos verán, Señor, a través de las señales, Señor, digitales, por quienes también oramos para que tú añadas tu bendición a tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.